Del Señor nos dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamado, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y habló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío
juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Sí, Jürgen, disculpa, ¿se escucha, no? Sí, ya. Amén, amén, amén. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envíe pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios le ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. La palabra del Señor. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, bendito Dios, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor, en esta noche, que tú también, Señor, envías tus ángeles. Así como Cornelio, envías también a cada uno de nosotros, Señor. Esta es una palabra viva y eficaz, Señor. Y es actual, Señor. Siempre, Señor, los ángeles acampan alrededor de los que te temen, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor, en esta noche, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos escuchado una historia que tal vez no lo han escuchado la primera vez, pero cada vez que la leemos siempre nos trae un mensaje para nuestra vida.
y nos recuerda, ¿no?, nuestro caminar también en la vida del Señor. Muchos tendrán 1 año, 5 años, 10 años, 20, otros 30, otros 40 en la fe. Y cada uno va a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, de cómo el Señor se ha mostrado en su vida. Y nosotros, así como los primeros discípulos son testigos y dieron testimonio de Jesús, así cada uno de nosotros también. Y hoy tenemos al Espíritu Santo en nosotros para seguir dando testimonio de Jesús de Nazaret, que Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo. Y gracias a Él se sigue recibiendo perdón de pecados. La gente se sigue convirtiendo gracias a Él. La palabra comienza hablando en Cornelio, en el verso 2 dice, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. Fíjense, con toda su casa. Yo también, en esta parte me recordaba la familia. Me recordaba la familia, ¿no? Y qué bonito en la familia, todos hablen un solo compás, todos hablen una sola letra. Y qué bonito en la familia que todos tengan este sentir como los que dirigen la familia. Y si Cornelio oraba, oraban toda la familia, porque el día que vino Pedro a compartir el evangelio, no solamente estaba su familia, invitó, dice amigos, a sus más íntimos, lo invitó para que también reciban el regalo maravilloso, porque él consideraba a Dios. Cornelio consideraba a Dios, siempre lo tenía presente. Y Dios, que es el Espíritu y que sabe cómo pensamos, sabe cómo sentimos, sabe verdaderamente nuestro historial, verdaderamente se manifestó. Qué bonito ver en la familia, porque Dios instituye la familia. Y ahí voy a ir para Génesis 1:26. Voy a ir a Génesis 1:26. Y en Génesis 1:26 habla y dice, a ver, el 27 voy a leer, hermanos. Y creó Dios, dice, al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el 28, y los bendijo, dice, y los bendijo Dios. Imagínate, hermano, la familia, el Señor lo instituye, el Señor lo bendice. Y no solamente eso, hermano, sino que manda regalos, ¿no?, de multiplicación, de fructificación, de ser administradores de la tierra. Imagínense lo maravilloso de la familia. El enemigo se ha propuesto eliminar la familia, pero no va a poder, porque todo lo que Dios ha mandado, todo lo que Dios ha prometido, Dios va a cumplir. Y qué lindo que desde el principio Él instituye el matrimonio. Él instituye la familia, los hijos. Vemos acá Cornelio y su casa. Y cuando decía su casa, yo antes leía Cornelio solo, ¿no? Pero hoy me tocó la casa y decía, y Cornelio y su casa. Y qué importante que en la familia los primeros herederos no sean herederos de lo material, sino sean herederos de la palabra del Señor. No hay ninguna infraestructura, no hay ninguna logística, no hay ningún plan que se compare a la herencia de la salvación y de la vida eterna. No hay nada. Porque ahí es donde el Señor verdaderamente pasamos de las tinieblas a la luz, donde dejamos de ser estatuas, porque ya nuestros ojos van a ver, nuestros oídos van a escuchar, vamos a discernir. Sí, hermano, vamos a discernir. ¿Y por qué? Porque hoy somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que está guiando, nos está dirigiendo. A él le decimos, acá está nuestra vida. Cuando salimos a trabajar, cuando estamos trabajando mismo, sí, Señor, acá está mi plan, pero tú dirígelo, porque Él lo va a perfeccionar.
Ahí está el Proverbios 3:4, 3:5. Fíate en Jehová, dice. Fíate en el Señor. Fíate en Él. Y eso es para nosotros. Y si bien es cierto, estamos viendo las limosnas y lo temeroso que era Cornelio, pero también era temeroso de Dios, temeroso de Dios. El temor nos va a llevar a la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y tenemos acá una gran enseñanza para nosotros en este tiempo. Esta plaga, ya no podemos decir que lo hizo los chinos, los americanos. Hermano, este producto del pecado. Y si lo lanzó uno de los países, es porque verdaderamente se está permitiendo para que vengan al arrepentimiento. Y nosotros, que somos los mensajeros de llevar la palabra, y si no lo estamos llevando, también igual para despertar. Este es para nosotros también una lección, para los que conocen. En fin, el que no conoce al Señor, el Señor igual. Pero el que conoce al Señor y no hace la obra, porque estamos hablando de un Cornelio, estamos hablando de un Cornelio que no conoce al Evangelio, no conoce el Evangelio, pero tiene temor de Dios. Como muchas personas, usted puede ir en los buses, que te bendice, te dice, pero baja del carro y vuelve a su realidad. O personas que están en mal estado, ¿no? Y después que reciben su bendición, salen de eso y siguen igual. Mucha gente está buscando, ¿por qué? Porque acá en el sistema todo es instantáneo. Está buscando su vacuna simplemente ¿para qué? Para seguir haciendo sus cosas naturales. Pero no le ha causado el arrepentimiento, la oportunidad que en este tiempo Dios está dando. Así como Saulo. Saulo, el Señor lo cegó 3 días y él en esos 3 días pudo ver todo lo malo que hizo y se arrepintió. Y eso es lo que el Señor está buscando ahora. Está buscando que la gente se arrepienta. ¿Por qué? Porque, escucharon, ¿no? Que Pedro le dice a Cornelio, en él hay perdón de pecados. Y le dice, y para nosotros fue esta promesa. Pero la otra parte, que se sentía privilegiada, los de la circuncisión, que pensaban que este regalo de la vida eterna era para ellos nada más, cuando ven que en los gentiles también se está recibiendo el don del Espíritu Santo, así como ellos lo recibieron en el Pentecostés, se quedan asombrados también. Hermanos, el único que puede cambiar y transformar y seguir transformando, porque no es una transformación estática. No solamente podemos estar hablando de hace 2000 años, tenemos que estar hablando también de hoy, 1 de noviembre de 2020. El Señor se sigue manifestando. El Señor sigue haciendo milagros y maravillas con su brazo extendido, con su brazo de poder, su mano maravillosa. Él sigue añadiendo, Él sigue multiplicando. Pero ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Es creer, es tener fe. ¿Como quién? Así como Cornelio. Sí, hermano, como Cornelio. Entonces, ¿la fe qué cosa es? Dice que la fe es la certeza, la seguridad. ¿Pero la seguridad de qué? ¿Qué de ver? La seguridad de tenerlo en mi corazón, aun cuando yo todavía objetivamente no lo tenga, pero de tenerlo en mi corazón. Si yo ya lo tengo en mi corazón, si ya lo tengo en mi mente, correcto, lo estoy abrigando. Entonces, ahí se va a manifestar, porque muchas veces quiere la ley de la acción y de la reacción, ¿no? Yo digo tener fe y quiero inmediatamente que se logre lo que estoy pidiendo. Entonces, ahí hoy día hemos escuchado que era un hombre que oraba, dice, que oraba. Sí, hermanos. Y hoy un punto bien importante es la oración, que evidentemente lo sabemos, pero es una de las armas más poderosas que el Señor nos ha dejado. Martín Lutero manifiesta, ¿no? Que con la oración verdaderamente tenemos todo ese poder. ¿De qué tener? De tener cerca al Todopoderoso a través de Cristo, a través de Jesús. Si nosotros tenemos esto presente,
evidentemente que los herederos, los hijos, van a seguir llevando la palabra del Señor. Entonces, como le decía, el día de hoy, Cornelio y su casa. Una de las cosas que verdaderamente aquí en el 3 nos dice, este vio claramente en una visión, dice, cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Asimismo, también, ¿no? El Señor hace su obra completa, porque en ese mismo tiempo también dice que Pedro sube a la azotea, ¿no? Y sube a orar también. Y esa es la conexión, hermanos. Por eso nos reunimos para interceder en este tiempo. Y esa es la conexión. Y Pedro también recibe el mensaje, ¿no? Y el Espíritu le dice, o sea, Dios mismo le dice, baja Pedro, ahí hay 3 hombres, anda. Y si el Señor no le dice, evidentemente que no iba a bajar, porque Él testifica y dice, para nosotros, varones judíos, o sea, es abominable entrar a la casa de un gentil. Pero si Dios le habló, ¿cómo impedir? Acuérdense cuando Pedro y Juan eran atemorizados en el concilio. Gamaliel, ¿qué le dice a los sacerdotes? Mejor dejen libre a esos hombres, porque van a estar peleando contra Dios. Y si es contra Dios, nada pueden hacer. Entonces, qué importante es que el Evangelio, que es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, verdaderamente a nosotros nos ayuda en nuestra vida de testimonio. Porque después, hermanos, ¿qué más regalo? O sea, ¿qué más regalo de tener el Evangelio en nuestras vidas? Mire, de todo lo que hacía en síntesis Cornelio, el Señor lo premia. ¿Y cómo lo premia? Dile a Pedro, él te va a decir lo que vas a hacer. ¿Y cuál es el regalo? El Evangelio del Señor. Recibir a Cristo, recibir a Jesús. Recibiendo a Jesús, tenemos a Dios. Hoy somos templo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Hechuras de Cristo para buenas obras. Y no solamente eso, sino que también para quién es. Para toda la casa, dice, ¿no? Era para Cornelio, para su familia y para sus amigos más íntimos. Y luego Pedro, y así como muchas veces uno también recibe interrogantes, Pedro también es llamado a dar respuesta porque ha ingresado a la casa de un gentil. En el siguiente capítulo habla acerca del informe, ¿no? El informe de Pedro. Y muchas veces nosotros también. Sí, acuérdense la vez pasada de Felipe, ¿no? Que es mandado al desierto. Uno se pone a pensar haciendo lógica, pero la fe no es lógica. La fe por eso es la certeza, es la seguridad de creer, de creerle a Dios. Ese es, ¿no es cierto? Y si comenzamos a hablar del Señor, entonces el Señor no es lógica, no es humanismo. El humanismo es lo que escuchamos y vemos por televisión. Ese es el humanismo, donde el hombre prácticamente él es el ídolo al que uno tiene que imitar. Entonces, cada uno tiene su prototipo. El hombre tiene su prototipo y la mujer tiene su prototipo. Y esos son los ideales del mundo. El que se sale de eso, prácticamente tiene sus calificativos, ¿no es cierto? No estamos al son de qué? Del adelanto, de la tecnología, de la ciencia. Hablar del Señor, no quieren hablar del Señor, pero tenemos que ser como los testigos, ¿no? Como Juan y Pedro. Mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Y se sintieron gozosos, porque después de decir eso, castigaron a Pedro y a Juan, pero ellos salieron gozosos. ¿Acaso dijo, no, el Señor me mete en problemas, no, ya no voy a ir a salir a hacer mi campaña, ya no voy a predicar, ya no, porque el Señor me mete en... No. Y además el Señor en la bienaventuranza habla, ¿no? Bienaventurados los que son perseguidos, porque así persiguieron a los profetas, ¿no? Y uno dice, pero total que voy a ser bienaventurado cada vez que me meto en problemas, bienaventurado el que sufre.
No somos mayor que el maestro, si el maestro también ha sufrido y le han dado de alma. ¿Pero por qué? Por recibir nuestros pecados. Entonces, el discípulo no es mayor que el maestro. Si con el maestro miren todo lo que han hecho. ¿Nosotros somos mayores? No somos mayores. Nosotros tenemos que seguir más bien la pisada, las huellas del Señor Jesucristo, así como Pedro, Juan y todos los discípulos. Y para eso, como dice en Hechos 1:8, ¿no? Porque ellos querían salir y dicen, no, primero reciban el Espíritu Santo de Dios y luego ya irán desde Jerusalén, Samaria, Judea, hasta los fines del mundo. Porque compartir la palabra no es una emoción, simplemente no es una inspiración. Oye, amanecí con buenas ganas, hoy voy a... No, no. Es lo que tú y Dios, es lo que Dios pone en tu corazón. El pastor Jürgen una vez me hizo recordar, cuando fui a Chaclacayo, cuando estudiábamos, yo había dicho, ¿verdad? Pero así, cuando estudiábamos decía, ¿no? Cuando me inviten yo voy a ir a cualquier, a cualquier lugar voy a ir. Y el pastor Jürgen me hizo recordar, ¿verdad? Porque a veces nos olvidamos, ¿no? Y después cuando pasan los años, uno quiere hacer cuenta y dice, no, muy lejos, muy cerca, ¿no? Pero cuando uno está aprendiendo en las cosas del Señor, Señor, mándame a donde sea, yo voy a ir, Señor. Pero van pasando los años y luego uno parece que se va endureciendo, ¿no? Entonces, y no debe ser así, más bien. Debería ser todo lo contrario. Los años, como ese Policarpio, ¿no? El rey que le decía a Policarpio, niega tu fe, ¿cómo voy a negar? Aquel me ha acompañado toda la vida. Y lo quemaron a Policarpio, lo incendiaron a Policarpio. Pero hubo una lluvia, no hubo una lluvia, no pudieron, hubo una lluvia, la lluvia apagó el fuego, increíble, que tuvo que venir el soldado a liquidar a Policarpio. Increíble. Y si nosotros comenzamos a recordar la fe de los discípulos, comenzamos a recordar de la iglesia primitiva, cómo se dio y se entregó, verdaderamente nosotros que estamos de vacaciones, porque verdaderamente le damos solamente el espacio que nos queda. Gente que dejó todo. Yo en San Juan del Lurigancho hay una profesora que siempre me acuerdo y siempre le comparto. Yo llegué en el 2007 a San Juan del Lurigancho y solamente había una profesora nomás convertida. Yo trabajo en un colegio público, soy profesor. Ustedes saben que colegio público hay y no hay, ¿no? Pero más no hay. Una profesora no era evangélica. Y ahí había otra profesora, ya que excelente en la pedagogía, todo, pero que no conocía al Señor. Oiga, conoció al Señor, dejó el magisterio y se fue a las misiones. Yo me quedé, verdad, sorprendido. ¿Eh? Me quedé sorprendido. Estoy hablando del 2007. Dejó el magisterio y se fue. Y todavía le dije, o sea, me digo, María, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Usted no se meta, me dijo. Ya yo hablé, me dijo. Ya, qué increíble. ¿Eh? Y yo, sinceramente, para mí es una bofetada, hermano. Nosotros estamos años y hasta ahora sigo en el magisterio, ¿no? Pero verdad, sí, entonces me hizo recordar, como hoy le digo, como la primera iglesia, ¿no? O sea, primera iglesia que cogía la palabra y cogía como si fuera, no sé, como un lingote de oro que lo cuidan tanto. Cogía y lo guardaba, lo atesoraba, ¿no? Que dijo, es una buena noticia y me tengo que ir a Puno a compartir y se fue a Puno. Yo le dije, ay, Dios santo, a Puno. Yo he ido una vez a Puno y francamente que entonces no, me chocó la lectura. Y cada vez que le llamábamos, me decía, estoy apreciando la laguna. ¿No tiene frío? Y el Señor se ha caído de su casa, mire que más le cuento, se ha caído por las escaleras. Y María, ¿y te fuiste al médico? No, antes de levantarme, me cubrí el rostro y comencé a orar y le dije, Señor, sáname. Y estoy, gracias a Dios, caminando, me dicen. Oh, Dios santo, dije. La iglesia primitiva ha regresado. Dije, Señor, aleluya, gloria a Dios, ha regresado la iglesia primitiva, Señor. Y qué bonito, hermano, ¿verdad? Encontrar así, ¿no? Personas que le das el evangelio y lo agarran. O sea, no es que lo están examinando, ¿no? Y lo agarran y
Bueno, bueno, ahora es nuestra hermana en Cristo, ¿no? Luego han venido más hermanos. Ahora ya no solamente hay uno, hay más hermanos y hermanas para la gloria de Dios, ¿no? Y evidentemente también tenemos que ir a otros colegios para que otras personas conozcan también la palabra del Señor. Pero hoy sí, yo me quedé pensando en su casa. Siempre hablé de Cornelio, pero a él lo enfoqué siempre a él solito, a él solito. Pero hoy decía su casa. Y la vez pasada el pastor Yuri me ha mandado el rol, el por minuto que me había mandado, pero no iba porque pesaba, pastor, pesaba y no podía mandar, pero yo ahí mandé porque había dicho, comenten lo importante que es la familia, ¿no? Pero bueno, no se pudo enviar, pero ahí está mi Señor, Él es el testigo, que lo grabé, ¿ya? Pero siempre las oraciones, porque evidentemente Él es el que nos acerca. Yo estoy en el otro distrito, pero es igual un solo espíritu. Y a mí también me da mucha alegría, ¿verdad? Mucha alegría recordarnos que Él y su casa. Y entonces por eso le decía, ¿no? Qué mejor regalo en la familia que los hijos también sean instruidos en la palabra. Si ellos son instruidos en la palabra, ya no le va a ser pesado. Porque muchas personas o muchos padres dicen, no, cuando sea mayor de edad, que él decida, dice. No, cuando él sea mayor de edad, decida. Pero ¿cuándo es mayor de edad? A los 18 años. O sea, y durante los 18 años, ¿qué? El tentador, el enemigo, o sea, él sí lo va a discipular. O sea, él sí puede discipular mientras, pero nosotros, porque la palabra dice, instruye al niño en su camino. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, dice al niño, no está diciendo, instruye al adulto. Y el Señor quiere, ¿por qué? Quiere pues, sus semilleros. Sí, a ellos quiere que lo preparemos desde pequeños. Y qué lindo cuando el pastor invita, ¿no?, a la iglesia aquí, a la escuela con los niños. ¿Por qué? Porque ahí se van formando, ¿qué? A ser adoradores de Dios. Él no van a crecer para comenzar ahí. El niño también, por la boca del niño puede llegar la salvación, porque es la palabra. Él va a mencionar a Jesús, va a mencionar a Dios. Por la palabra del niño la gente también se puede convertir y se convierten. Con las palabras de los niños, de las niñas. Entonces, no vamos a esperar. Este no es como, por eso le decía, no es como la televisión o los medios de comunicación nos enseñan, ¿no? No somos permisivos. La palabra habla que tenemos que disciplinar al niño. Sí, tienes que decirle cómo se tiene que actuar. Dale el tiempo libre, pero también tienes que decirle a qué horas te toca la lectura. Y si todavía no tiene costumbre, hay que acompañarlo, porque no tiene costumbre. Es un niño, hay que acompañarlo. Y si ve leyendo al papá, mejor, porque él va a hacer lo que el papá hace. Y si la mamá lee, va a hacer lo que la mamá hace. Y si los abuelitos leen, oye, no, hermano, tiene espejos. Espejo en el abuelito, espejo en los padres. Y si los tíos leen, tiene 3 espejos. Imagínate. Y el Espíritu Santo, imagínate cómo va a crecer, ¿no es cierto? Queremos ver más Esteban, más Pablos, más Jeremías, más Isaías. Dediquémoslos al Señor, dediquémoslos desde pequeño. No hagamos como la televisión habla. Los derechos del niño, de los adolescentes. Y miren qué situación está el niño, en qué situación están los adolescentes. Solamente por ser permisivos, nada más. De querer porque quedar bien con el niño o con la niña, no se les corrige, no se les dice nada. Porque ya le estás humillando, le estás bajando la estima. Hermano, ¿qué estima? La estima del diablo será. Usted le aconseja, hermano. Nosotros recordamos, nos juntamos a veces en familia y recordamos cómo nuestros padres nos aconsejaban y se ponían muy celosos cuando alguien traía una pelota de la calle o cuando traía un polo del club, ¿no? Bueno, por alegría lo traía. No, anda, devuelve, decía. Anda, devuelve. O sea, qué certeza de acostumbrar a los niños en valores. Y cuánto más de acompañar en la palabra. Que el niño camine cimentado en la palabra.
que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús santifica, y aquí estamos. No estamos esperándolo mecánicamente, sino que lo estamos esperando ¿cómo? En acción, en dinámica. Porque la vida no es estática, la vida es dinámica. Y si la vida es dinámica, necesita el Evangelio, porque el Evangelio también es y sigue siendo salvación, es sanidad, es santificación. Y estamos esperando al Señor, pero no estamos estáticos, estamos en acción, como el Señor ha mandado. Y dice, id, ¿no? Para que el Señor sea conocido. Cornelio, verdaderamente el día de hoy me dio esta palabra, pero sobre todo también cuando Pedro da el informe y le comienzan, ¿no? Quieren censurar, ¿no? Y él comienza a relatar, ¿no? Entonces dice que, bueno, alguien puede impedir que ellos también reciban al Señor si verdaderamente han recibido ya el Espíritu. Y el Señor verdaderamente se manifiesta como Él quiere. Y quiero decirles, hermano, que el Señor sigue sanando, hermanos. No es que el Señor ha sanado, el Señor sigue sanando, hermanos. Pero nosotros tenemos que también ver, hermano, ver en nuestra imaginación eso, hermano. Sí, hermano, nuestros pensamientos tienen que ser renovados. Nuestra vida tiene que ser transformada porque somos nueva criatura. Yo no puedo decir que tengo fe y digo, Señor, pido mi sanidad y sigo triste. No puedo decir, Señor, sáname y no pongo algo de mi parte. Y lo mínimo que puedo pedir, ¿qué cosa es? Es mi visión y mi acción, mi actitud. Ya no como persona, sino mi actitud como hijo de Dios. Soy una nueva criatura. Y en esa nueva criatura ya no soy esclavo del tentador. Hoy soy esclavo de Cristo. Pero Cristo me hace libre. O sea, soy esclavo, pero me hace libre. No soy un esclavo perdido y hundido, sino ahora soy esclavo de la luz. Somos hechura de Cristo para buenas obras. Y en esas buenas obras el Señor ya pagó por nuestra enfermedad. El Señor ya pagó por nuestros dolores, por nuestros problemas. ¿Dónde? En la cruz. Con el castigo, cada látigo, cada corona, cada espina, cada clavo, el Señor ha pagado todo. Y si uno lo cree, cada uno va a comenzar a experimentar, hermanos. Así como Cornelio fue visitado, nosotros también oramos, hermano. Y a ver, solamente acá nomás, ya, le voy a contar. Yo reconocí a mi mamá porque llevaba yo a los girasoles, ¿no? Porque le gustaba a mi mamá las plantas y lo llevaba. Entonces, una vez mi mamá le tocaba su tratamiento, ¿no? Acá en el Boto Bernales. Y mi hermana se había fracturado el pie. Y los dos en el mismo tiempo. Y bueno, y se supone que yo tengo que trabajar, ¿no? Y entonces yo decía, Señor, mañana ¿cómo voy a hacer? Porque a uno tengo que llevarle al Boto Bernales arriba y al otro lo tengo que llevar al Hospital 2 de Mayo. Entonces comencé arriba. Entonces, como arriba, en su cita hay que esperar, le dije, mamá, acá te quedas y no te muevas, ¿eh? Hasta que te llame el médico, sales, acá te sientas, me esperas. Tomé el chosicano y me vine a mi casa y saqué a mi hermana y me lo llevé al 2 de mayo. Entonces, como mi hermana estaba con enyesado acá, le digo, ya bueno, ahora sí, acá estás y ya te van a atender. ¿Qué, me vas a dejar? ¿Qué? Mi mamá lo he dejado, le digo. Tengo que ir primero allá, después vendré a ti acá. Así que ya sabes, acá con su tarjetita, todo, ya. Me fui, lo traje a mi mamá y una vez que lo traigo le digo, ¿y tu hermana? No, está en el hospital, pero vamos, le voy a dejar. Y cuando regreso, ya mi hermana ya estaba esperando, ya, porque ya lo habían atendido también. O sea, todas las cosas se dieron. Pero ¿para qué le cuento, hermano? Le voy a decir ahora. Entonces estamos saliendo del hospital para tomar el carro y me dice, tú te fuiste, Javier, y llegó tu amigo, Javier. Sí, ¿qué? Sí, llegó tu amigo y me hizo entrar. Me hizo entrar y me atendieron. Pero ya, hermano, le digo, hermano, el Señor es nuestro ayudador. Yo le digo en esa parte, pero cada uno, hermano, puede narrar de la manera como el Señor le ha ayudado y le va a seguir ayudando. Lo único, ¿qué es lo que quiere el Señor en nuestro corazón? Que le tengamos en cuenta, así como Él, temeroso de Dios, tenerlo en cuenta el Señor, orar, ¿qué cosa es? Hablar con Él. ¿Cómo nos gusta que los hijos le digan, papá, buenos días, mamá, buenos días? Y nosotros no podemos estar saliendo simplemente
sin hablar con el Señor. El Señor se muestra porque temeroso de Dios, le tiene en cuenta al Señor, le tiene respeto. Y Pedro eso es lo que va a decir. Eso es lo que va a decir Pedro, ¿no? Que en toda nación el Señor tiene en cuenta al que le teme y al que hace justicia, dice. Y verdaderamente en esta noche yo también, hermano, le digo, creamos al Señor así de todo corazón. Si ahí tenemos a Cornelio, no solamente nos creemos nosotros, sino que nuestra familia también aprenda a temer a Dios. Nuestra familia también aprenda a orar a Dios, porque Él es el hacedor de todo. Y si nosotros hacemos eso, el Señor se va a manifestar, hermano. El Señor, nuestro baluarte, nuestro estandarte, dice, ¿no? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Voy a orar, pastor, un ratito. Padre Santo, bendito Dios, Señor Dios Todopoderoso, así como